No quieren, digamos, lo que quieren es un otro ahí, un otro consistente ahí. No quieren, a ver, de cuerpo presente como si fuera una misa de... Sí, que esté presente, que esté ahí, que sostenga una presencia. Que sostenga una presencia incluso discutible, pero presencia. Porque, digamos, es terrible estar frente a los muertos vivos. O a los vivos muertos, sería quizás más exacto decir. No sé si lo logré. Entonces lo que dice, a ver, nosotros queremos un otro ahí. Un otro, que asegure una presencia. Llegado a este punto, uno puede volverse más sutil. Uno puede decir, el otro ahí tiene que estar presente, pero no se trata de cualquier presencia. No se trata de una presencia así, no se trata de una presencia que haya desdibujado la asimetría intergeneracional, y no se trata de una presencia que venga a ofrecer algo en lo que ya no cree, que es una manera de estar ausente. A ver, si yo pensara que yo no tengo nada para decirles, o lo que yo tengo para decirles, la verdad que no le importaría a nadie, o peor aún, que es una porquería que hace mucho que ya no me interesa para nada, ¿por qué tendría yo que esperar que alguien se interesara por eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si a mí ya no me conmueve lo que tengo para dar, ¿cómo logro que el otro crea que tiene sentido, que tiene que vérselas con eso? ¿No? Si yo no puedo decir, a ver, qué sé yo, no son lectores, son malos lectores, ¿no? A ver, digo, perfecto, ¿qué lees? ¿Cuánto lees? ¿Por qué lees? ¿Qué cosas lees? ¿Qué encontrás? Estoy preguntando al profe, ¿eh? No estoy preguntando al chiquilín. Porque si el profe se queja de que el otro no lee, pero ha perdido el placer de leer, el placer de buscar, no le podemos exigir al otro lo que yo perdí, no lo puedo convencer al otro de que importa, porque el otro dice, me está contando cualquier verdura. Si a vos no te importa, ¿por qué me decís que a mí me tiene que importar? ¿No? Entonces, esta cuestión tiene que ver con que entre los sedimentos, o acerca de los sedimentos, uno tiene que como reanudar unas preguntas que tienen que ver con el por qué. Vuelvo a decir, no desvalorizo, no desgratizo el cómo, pero un cómo sin por qué es ciego. Si yo no sé por qué tengo que hacer algo, no importa que tenga un procedimiento supuestamente exitoso, o no supuestamente, aparentemente exitoso. Pero si no hay un por qué atrás, el cómo es un alma. Y yo les decía, esta es la diferencia entre institución y organización. Una institución es la que está siempre preguntándose por qué. Porque lo que hace comunidad, no me quiero meter a definir, ya sé que trabajaron un montón, y bien, lo que hace comunidad en la institución es el sentido. ¿Qué es lo que hace comunidad? Digamos, ¿cuándo tenemos comunidad? Cuando tenemos una comunidad de sentido. Es decir, cuando encontramos un conjunto de por qué que no son, con el que tenemos unas ciertas afinidades. No estoy diciendo que los aceptamos totalmente. ¿Se acuerdan de ese libro de Goethe que se llamaba Las afinidades selectivas, ¿te acordás? Bueno, uno tiene afinidades intelectuales, afinidades a los sentidos. Mientras nosotros no sepamos por qué hay que hacer lo que hay que hacer, pensar cómo lo vamos a hacer, ustedes se dan cuenta que es puro procedimiento hueco. Es desalmado, en el sentido de sin alma. Y para el otro no se puede significar como de sentido. Entonces, las instituciones se preguntan por el por qué, las organizaciones se preguntan por el cómo. Es decir, una vez que una institución sabe por qué crea una comunidad de sentido, después organiza los cómo. Es decir, la organización tiene que ser un derivado de la institución. Bueno, no es para que las organizaciones se pongan así. A veces pasa que esas cosas energéticas, puedo decir, una de la transmisión se corta. Uno dice, no, el problema es que ya no tenemos instituciones y tenemos puras organizaciones, ya, cortocircuito. Y no es que la organización sea una cuestión
banal o sobre la que no tengamos que dedicar y prestar atención. El problema es si la organización le gana a la institución. Exactamente. La organización tiene que estar al servicio del sentido, no al servicio del procedimiento. El procedimiento, si pudiera, que no sería deseable, mecanizarse, estandarizarse, etcétera, etcétera, tiene que estar al servicio de un porqué. Cuando nosotros omitimos la pregunta sobre el cómo, hay algo que se nos pierde, que se nos escapa y que nos vacía. Hay una novela, Victoria y Marcelo la leyeron, se llama Nada. Una novela que se llama Nada. Después a lo mejor Marcelo se las podemos mandar. Es Nada se llama. La autora de Nada se llama Shelley Taylor. Es una mujer del país nórdico. Cuando la editó, cuando salió, las asociaciones cooperadoras, las asociaciones de padres y los sindicatos docentes pusieron un recurso para que prohibieran la venta. Es una novela, una ficción. Les cuento un poquito y después léansela preparándose para leer algo no grato. Quiero decir, es una novela que hay páginas que uno quisiera saltarse la hoja que viene. Saltenla, no pasa nada, pero digamos, traten de más o menos seguir el conjunto de la novela. Es una novela que empieza así. El primer día de clase en la escuela secundaria de la ciudad X, la única escuela de la pequeña ciudad X, un estudiante que se llamaba Pierre Anton, primer día del ciclo lectivo, tipo que fue siempre esa escuela, hizo toda la primaria, está en la secundaria, se levanta y dice: siempre me di cuenta, pero ahora lo sé claramente, nada tiene sentido. Agarra sus cosas y se va. Se va y no vuelve más, se instala en la rama de un cerezo, de un ciruelo que había, ¿no? Y empieza desde ahí a gritarle a todo el pueblo, a sus amigos de la escuela, a los grandes, a los padres, que yo, nada tiene sentido. Tu vida no tiene sentido. Te puedo decir hoy lo que va a ser tu vida de aquí hasta que te mueras, ¿no? Insoportable el mocoso, porque no le faltaba una cierta posibilidad de que fuera verdad. Lo más interesante que ocurre en la novela es que los grandes de la novela, los adultos de la novela, en particular los de la escuela, hacen como si Pierre Anton no hubiera existido nunca. No se habla más de Pierre Anton. De Pierre Anton es como si nunca hubiera sido adulto de esa escuela. Nunca lo hubieran conocido, no lo tuvieran desde el jardín. Pierre Anton no existió. El grupo clase, es decir, sus pares, a ellos les parece insoportable que alguien denuncie que nada tiene sentido. Y entonces tratan de ver cómo le pueden demostrar a Pierre Anton que algo tiene sentido. Todo el libro, que no les voy a contar, está hecho de cómo cada uno de los compañeros de clase pone en juego una muestra de sentido para convencer a Pierre Anton. Y van y le dicen: disculpa, no tiene sentido. Lo otro, y van haciendo el monumento del sentido. Me detengo ahí, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cuando la organización le gana a la institución, ¿no?, lo que pasa es que nada tiene sentido, porque ya no hay por qué. Y a mí no me ahí. No sé si logro ser clara. Entonces, ustedes pueden decir, pueden criticarme por esto, pero a mí es lo que me permite seguir laburando, ¿no? Yo creo que es más interesante para laburar, porque finalmente es más vital hacerse cargo de la complejidad que simplificarse el escenario. Yo creo que es más interesante para uno decir que uno finalmente decide ejercer un oficio, que no es cualquier oficio. El oficio de educar es un modo de ejercer el oficio del vivir. No, es decir, no digo que los otros oficios sean más desalmados, pero quiero decir, hay algo donde se fotografía, se transmite, se pone en juego un modo de entender el oficio del vivir para los hombres, ¿no? Es decir, que no para otros,
Digo, las abejas tienen lenguaje y no necesariamente tienen la complejidad de tener sistemas educativos, ¿no? Es decir, tienen gobierno y no necesariamente tienen que pensar en si las cosas son o no democráticas, si la república es la mejor manera, si etcétera. No sé si lo decir. Vivir para los hombres es una tarea bastante particular. Y la palabra oficio, allá lejos, hace tiempo cuando empezó, era una palabra que tenía que ver con sostener, acompañar el vivir para lo humano. Por eso el vita instituere, que es el origen de la palabra institución, instituir la vida, iba con el vita ingerere, es decir, cómo sostenerte para la vida de los hombres, ¿no? Y a mí me parece que educar, antes de que hubiera escuela, y no debería perderse ahora que hay escuelas, tiene que ver con hacer del otro un semejante. Tanto más que la modernidad tuvo esa idea descabellada de volver obligatoria la educación en su forma escolar. Porque antes de que hubiera escuela había educación también. Pero a nadie se le hubiera ocurrido que era obligatoria, que era para todos, que dependía del Estado, que, digo, había educación de distintas maneras. Los más ricos lo resolvían de un modo, bueno, hoy también sigue pasando eso, los más ricos lo resuelven de un modo. Pero digo, a ver, no se preocupan, no necesitaban escuela los más ricos, se contrataban al instructor, al profesor, al como se llamara, ¿no? Y los que no eran ricos se las enseñaban como podían en las escuelas de los oficios muchas veces, que era donde un maestro le pasaba la experiencia en el hacer. Le pasaba la experiencia en el hacer. Así uno aprendía un oficio, en el hacer juntos, en el hacer con otros y en una generosidad del maestro. El maestro quería pasar el oficio, ¿no? Es decir, no había, ¿cómo decirlo? A ver, cuando se interrumpe la transmisión, pasan unas cosas rarísimas, ¿no? No solamente se interrumpen, sino que a veces también uno encuentra que los grandes, que somos los verdaderos, no complejos, complicados en esta historia. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el problema que tenemos son los nuevos, las nuevas adolescencias, las nuevas juventudes, las nuevas infancias, ellos. El problema siempre son ellos, los otros, ¿no? Los más chicos, las nuevas generaciones. A mí me parece que es el tiempo de hacer una hipótesis diferente, aunque más no sea para ver qué nos da la hipótesis. Y si el problema no fueran ellos, si fuéramos nosotros. No, si el problema no fuera que ellos tienen dificultades para aprender, sino que nosotros dificultades para enseñar. Ustedes ven que si uno cambia la hipótesis, obtiene otras líneas de reflexión. Algunas hipótesis nos llevan a cuestiones muy de naturalización de la respuesta. Tengo un amigo sociólogo que siempre dice, a veces, cargándome, ¿no? Ustedes, dice, algunos de los educadores, se la pasan descubriendo lo obvio. Oh, no sé si mezclan agua caliente y agua fría y dicen, está tibia. ¿No? Bueno, cuando uno no tiene una buena hipótesis, no puede obtener un saber fácil. ¿No? Así, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Ya sabemos. ¿Por qué les va mal a los pibes de los sectores populares? Ya se sabe. Pero esa no es una pregunta para hacerse. La pregunta es cómo hacen algunos pibes de los sectores populares para, a pesar de estar condenados previamente al fracaso, demostrar en sus trayectorias que les puede ir bien.